Estaba parado en medio de mi sala, con los puños apretados y la voz subiendo con cada palabra. Son solo 20,000. Tú los tienes. Dijiste que tenías dinero para emergencias. Lo miré a ese hombre adulto que alguna vez envolvió sus deditos alrededor de los míos en los estacionamientos de los supermercados, y dije la palabra que no había usado lo suficiente con él. No, salió suave, pero firme. Su esposa Jimena soltó una risa cortante desde atrás. Estaba sentada en el brazo de mi sofá como reina sin trono, sus uñas perfectamente cuidadas, deslizándose sin rumbo por la pantalla de su celular. Joaquín dio un paso más cerca. Su mandíbula tembló. Dijiste que querías que disfrutara mi vida. Lo quiero, respondí con calma, pero eso no significa que voy a financiar tu crucero de ensueño. Entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué vas a guardarlo todo? Dejar que se pudra en el banco mientras nosotros... Su voz se quebró. Dijiste que la familia es primero. Ya he dado, dije más bajo ahora. Suficiente. Hubo una pausa. Un latido demasiado largo. Y luego el sonido. Seco, fuerte, piel contra piel. Mi cabeza giró por la fuerza. La mejilla izquierda se encendió caliente y vibrante. Por un momento, lo único que escuché fue el zumbido del refrigerador detrás de mí. Mujer desagradecida escupió. Está bien. ¿No lo das? Entonces búscame. Jimena no se inmutó. Sonrió. Joaquín salió furioso las llaves, tintineando la puerta azotándose. Ella se levantó, alisó el borde de su túnica de diseñador y lo siguió. Ninguno miró atrás. No los perseguí. No grité. Mi mejilla aún ardía, pero ya no era por el golpe. Era por la súbita claridad, el aire hueco que queda cuando algo se rompe para siempre. Me moví despacio con intención. Al cuarto, al fondo del closet. Saqué mi maleta azul con una esquina raspada y una calcomanía de una conferencia en Cancún. Luego otra. Abrí cajones, doblé lo necesario. Calcetines, suéteres, los zapatos buenos. La carpeta etiquetada ahorros y bonos. No se sintió apresurado, se sintió atrasado. Lo último que empacé fue el cuaderno, el de cuero viejo, no la versión digital, no la hoja de cálculo, que Jimena una vez se burló. Todavía escribes a mano, sino el de esquinas manchadas de tinta y secciones marcadas. Mi registro silencioso de años de dar, de un amor que confundieron con un pozo sin fondo. Lo coloqué con cuidado sobre la ropa y cerré la maleta. Cuando el sol asomó por encima de la cerca de los vecinos, a la mañana siguiente ya estaba saliendo del driveway. Mi carro era viejo, pero aún aguantaba en la carretera. El folleto del crucero que Joaquín había dejado en la mesa estaba doblado y guardado en la guantera. No lloré en el camino, ni una vez, sin música, sin podcast. Solo el ruido del camino, el viento y el murmullo apagado de una mujer que por fin dejaba que el silencio hablara por ella. Aún no tenía un destino en mente, pero sabía una cosa: no iba a volver. No me molesté en cerrar la puerta principal con llave. Que pensaran que volvería, que se preguntaran o que no les importara en absoluto. La luz del porche seguía encendida, proyectando sombras largas sobre el césped cubierto de rocío. Mi carro estaba listo. 2 maletas en el asiento trasero, la carpeta de ahorros en el asiento del copiloto y nada en la cajuela más que espacio, por si no regresaba en mucho tiempo. Arranqué con las luces bajas. El vecindario aún dormía, las ventanas oscuras, las banquetas vacías. Había vivido aquí casi 27 años. Crié a Joaquín en esta casa. Rasqué pintura de los zócalos, parchamos paredes, cambié tejados después de las tormentas de primavera. Pero ahora, al mirar el lugar, las persianas chuecas en la ventana frontal, el arbusto de romero, que podé la semana pasada, se sentía menos como hogar y más como una casa que alguien heredaría por defecto. Un lugar que ya asumían suyo.
Y Jimena había dicho algo la Navidad pasada, cuando pensó que no la escuchaba, sobre qué hacer con la casa de mamá una vez que ya no conduzca. Ya me habían puesto en un estante en sus mentes. Ya habían decidido mi salida, así que se las facilité. Las carreteras fuera del pueblo aún estaban oscuras. No tenía hotel reservado, ni siquiera un destino final. Solo manejé hacia el este, lejos del frío que se había instalado no solo en la voz de Joaquín, sino en mis huesos. No era solo el golpe. Era la forma en que lo dijo, el peso de la exigencia en cada palabra, en cada encogida de hombros del último año. Había confundido dependencia con cercanía. Había estado financiando una relación que había muerto hace mucho. Paré en un diner abierto las 24 horas 2 condados más allá. Me senté junto a la ventana, pedí un té y vi cómo la luz del día se filtraba por el vidrio rayado. La mesera me llamó cariño y trajo un panecillo que no pedí. Lo comí de todos modos. La carpeta de ahorros estaba abierta a mi lado. Pasé las páginas revisando notas que había escrito con tinta azul, la mayoría desvaídas por el tiempo. Había fechas que Joaquín no recordaría. Transacciones que nunca supo, la vez que saqué de mi fondo de retiro para cubrir sus gastos de mudanza. El cheque que escribí cuando Jimena quiso reestructurar su negocio de coaching. El enganche para su casa. Los 32,000 pesos extra para cubrir sus intentos de fertilización in vitro, aunque nunca me dieron noticias. Y yo nunca pregunté. Lo había documentado todo. No para echárselo en cara, sino porque soy de números. Porque los hechos son lo único que no me miente. Saqué una pluma de mi bolsa y tracé una nueva línea al final de la última página, 4 de marzo. Salida 0.0. Entregado. 0.0. Adeudado. Y lo subrayé. Al mediodía me registré en un motel de carretera 2 pueblos más allá. Pagué en efectivo. El recepcionista no hizo preguntas. Me gustó eso. La habitación 6 tenía un aire acondicionado que traqueteaba y una colcha más vieja que los muebles, pero no importaba. No estaba aquí para descansar. Estaba aquí para pensar. Puse el cuaderno en la mesita junto a la ventana y abrí mi maleta. Saqué un suéter y mi calculadora vieja. Luego mis ojos se posaron en el folleto doblado en la mesita de noche, arrugado en las esquinas, ligeramente manchado de la guantera, donde lo había guardado días atrás. Era el sobre que Joaquín dejó en la mesa de la cocina la semana pasada. No lo había abierto entonces, pero ahora algo me hizo detenerme. Una línea escrita con la letra de Jimena en la parte inferior. Haz que ocurra, es lo menos que puede hacer. Lo dejé sin reaccionar. Luego abrí mi cuaderno y pasé a una página en blanco. No quería leerlo línea por línea. Al principio, solo pasé las páginas dejando que mis ojos rozaran los trazos familiares de tinta y las columnas ordenadas. Pero entre las entradas de 2012 y 2015 me detuve. Los números no eran solo números, eran marcas de tiempo de un amor que confundí con progreso. 3 de enero 2012. 4,500 euros para la renovación de la licencia comercial de Joaquín. Seguía trabajando como diseñador gráfico freelance entonces. Decía que no quería estar bajo nadie. Sonreí, asentí y pagué la cuota en línea después de que me envió una captura de pantalla de la página de solicitud con las palabras «Necesito un empujoncito ma». 8 de abril 2013. Para el depósito de garantía del departamento que no podía pagar. Acababa de mudarse con Jimena. Ella dijo que necesitaban un espacio que vibrara con abundancia. Esa frase se me quedó como piquete de mosquito. Recuerdo haberle dado el cheque y ni siquiera dijo gracias. Solo preguntó si también podía ayudar con el camión de mudanza. Octubre 2014. 60,000 $, para saldar su tarjeta de crédito. Ese dolió. Descubrí que había gastado casi 20,000 en retiros de bienestar y otros 30 en un dron que nunca usó. Lo pagué de todos modos. Dijo que su puntaje crediticio
Importaba ahora que intentaban aprobar una hipoteca. Pasé la página. Junio 2016, 225,000 toys. La boda. Solo el lugar costó más de lo que jamás gasté en algo personal. El vestido de Jimena vino de una boutique en Miami. Recuerdo la llamada: lo tienen reservado, pero no lo guardan después del viernes. Hay que movernos. Así que me moví. Seguí pasando. Diciembre 2017, 28,000 noceros. Medicinas para fertilización in vitro. Ese lo ofrecí antes de que siquiera lo pidieran. Llevaban intentando más de un año. Jimena lloró en el sofá esa noche y por un breve momento sentí que volvíamos a ser familia. Pero nunca dieron seguimiento. Nunca me dijeron si falló o tuvo éxito. No hubo explicación, solo silencio. Y yo tuve demasiado miedo de preguntar. Miedo de entrometerme en algo que yo misma había ayudado a pagar. Abril 2020, 150 Sildar, giro de startup, así lo llamaron. Un giro. Joaquín dijo que la pandemia había cambiado el juego, que su idea de app necesitaba respaldo ahora más que nunca. No entendí la mitad de las palabras que usó, pero escribí el cheque de todos modos. Solo me alegró que me llamara Ma otra vez por teléfono. Me detuve en la página más reciente. Mi propia letra parecía cansada. Enero 2023, 32,500 solucils. El retiro digital de Jimena en Tulum. Dijo que era una inversión en su marca. Nunca entendí que era su marca, pero me envió una historia de Instagram de ella sosteniendo un coco y sonriendo junto a una alberca. La vi 3 veces. Volví a sumar los números solo para estar segura. Total 1,874,203,80. Me recosté en la silla rígida del motel y dejé que el número se asentara. Casi 2 millones de pesos. De una madre soltera que trabajó 32 años en un cubículo beige, con mala iluminación y un microondas descompuesto. Cada vez que pensé que había dejado de dar, encontraba otro cajón que abrir, otra forma de decir creo en ti. Pero la creencia, al parecer, solo era costosa cuando venía de mí. Miré alrededor de la habitación. La pintura descascarada, la luz parpadeante sobre el espejo, la maleta medio abierta con mis suéteres doblados como cartas olvidadas. Y aún así, nunca me había hospedado en hoteles como los que ellos frecuentaban. Jimena bromeó una vez en la cena: deberías probar un fin de semana en un spa. Silvia, también tienes que recibir, ¿sabes? Pero nunca lo ofrecieron, nunca lo organizaron, ni siquiera preguntaron si quería descansar. Jalé el cuaderno más cerca y pasé a la contraportada. Entre la última página y el lomo estaba una foto vieja: Joaquín, a los 10 años, los brazos alrededor de mi cintura, sin un diente frontal. La metí en el bolsillo delantero de la carpeta. Luego tomé mi celular y busqué un nombre que no había pronunciado en años. Encontré el contacto de Álvaro Benítez aún guardado en mi celular, aunque no lo había llamado en casi una década. No apreté el botón de llamada, todavía no. Ver su nombre fue suficiente por ahora para recordarme un tiempo en que tenía límites. Antes de que Joaquín empezara a pedir ayuda y yo comenzara a confundir culpa con amor. Dejé el celular y me recosté contra la cabecera del motel, el cuaderno aún abierto en mi regazo. Las páginas contaban una historia, pero mi memoria llenaba los espacios que los números no podían capturar. El primer coche de Joaquín fue técnicamente mío. Acababa de graduarse de la universidad, regresó a casa, por lo que llamó unos meses de transición, y en 2 semanas chocó el Civic viejo que le había regalado. No grité, no pregunté qué tan rápido iba, solo le di mi Camry, el que aún estaba pagando, y comencé a tomar el camión al trabajo. Dijo: eres la mejor, y me dio un abrazo de lado antes de irse con las ventanas abajo y la música a todo volumen. Esa fue la última vez que me abrazó sin que se lo pidiera. La boda empezó pequeña. Iban a fugarse solo una ceremonia en el registro civil, dijeron.
Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina escribiendo un cheque por 20,000 pesos para cubrir los papeles iniciales y vuelos. Se sentía amoroso, generoso. Luego la lista de invitados creció. Los padres de Jimena insistieron en un evento completo. De repente había un viñedo, una empresa de catering, una banda de jazz traída desde Guadalajara. Y de alguna manera me convertí en la red de seguridad. Cuando dudé con una de las facturas, Joaquín frunció el ceño y dijo: «Siempre has dicho que querías que tuviera lo que tú nunca tuviste». Lo había dicho, pero no sabía que me refería a deudas. El enganche para su casa aún pesa como piedra en mi estómago. Jimena llamó una tarde con lágrimas en la voz y pestañas de Zillow abiertas en su laptop. Habían encontrado la indicada. Tenía un porche envolvente y un lavabo doble. Dijo que sería perfecta para criar una familia, y si perdían la ventana de oferta, se iría para siempre. Puso a Joaquín al teléfono. No suplicó, ni siquiera pidió. Solo dijo: «Sabes que te lo vamos a regresar». Transferí el dinero la mañana siguiente. 3 meses después, pregunté con suavidad si había un plan para devolverlo. Joaquín desvió la mirada y dijo: «No hagamos esto sobre dinero, lo haces raro». Después de eso, nunca volví a preguntar. Pero guardé registros, no solo del dinero, sino de las palabras que dejaron de llegar. Los agradecimientos que se secaron, los abrazos que se volvieron a sentimientos, los cumpleaños que se convirtieron en llamadas rápidas. La Navidad cuando Jimena me dio una vela etiquetada Energía Calma, mientras su madre desenvolvía una bolsa de diseñador. Incluso la risa cambió. Antes era cálida compartida, pero últimamente cuando reían, siempre era la última en entender el chiste, si es que lo entendía. Empezaron a usar palabras como manifestar y abundancia, pero solo cuando escribía los cheques. No estaba ciega, solo no quería ver con claridad, porque la verdad se sentía más solitaria que la ilusión. Cerré la carpeta y tomé mi celular otra vez. No sabía qué iba a decirle a Álvaro, pero él estuvo ahí una vez hace años, cuando ayudé a desenredar un desastre de nómina y descubrí un fraude antes de que quebrara un negocio. Solía llamarme el bisturí silencioso. Decía que cortaba limpio y nunca dejaba sangre. Presioné llamar y esperé. La llamada fue al buzón de voz. No dejé mensaje. No estaba segura de qué quería de Álvaro, información tal vez. O solo alguien que confirmara que no lo había imaginado todo, que no estaba loca por finalmente alejarme. Puse el celular en la mesita de noche y me estiré aliviando la rigidez de mi espalda. Las paredes del motel eran delgadas y el aire acondicionado gruñía cada vez que se encendía, pero el silencio en esa habitación era más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado en años. Hice té en el vestíbulo, regresé y me senté en la cama. El folleto del crucero seguía metido junto a la lámpara burlándose de mí, con su brillo lustroso. Frases como experiencia inmersiva y lujo para visionarios salpicaban las páginas como promesas que nadie planeaba cumplir. Toqué mi celular otra vez. La pantalla se iluminó con una llamada entrante Jimena. Raro. No había hablado con ella directamente en días. Dudé, pero contesté. Al principio no hubo saludo. Solo movimiento tela, rozando pasos apresurados, luego risas. La voz de Jimena, aguda y sin aliento, se escuchó clara. No sabía que la llamada estaba conectada. No lo entiende. Honestamente pienso que cree que se trata del crucero, como si fuera solo unas vacaciones o algo. Otra voz de fondo. Joaquín probablemente murmuró algo demasiado bajo para distinguir. Jimena siguió hablando. Es perfecto. Los juntamos a todos en un solo lugar. Presentamos el prototipo. Hacemos que parezca que ella ya es inversionista. Digo, ¿quién va a cuestionarlo? Si Silvia Marrufo está listada como inversionista ángel, no me moví.
Apenas respiré. En el peor de los casos, nunca se entera. En el mejor, cede y da el dinero de verdad. De cualquier forma, genera credibilidad. El nombre ayuda a vender toda la visión. Hubo un tintineo suave de vidrio, quizá cubos de hielo, quizá champaña. Cariño, su voz bajó un poco. Dijiste que ella aún tiene acceso a ese fondo de retiro, ¿verdad? Como 500,000 sin tocar Joaquín ahora más claro. Estoy en eso. Está terca ahora, pero si presionamos los botones correctos. Colgué. Así silencio. No porque temiera que me oyeran, sino porque ya había escuchado suficiente. No estaban planeando unas vacaciones. Estaban montando un espectáculo. Y yo era la pieza central puesta en escena, usada, manipulada para parecer legitimidad, como confianza, como seguridad. No era una madre en sus ojos, era un refuerzo para su currículum. Me levanté y abrí mi carpeta otra vez. Cada peso que les había dado, cada sacrificio, cada acto de amor, y ahora iban a tomar mi nombre, mi reputación y atarlo a un fraude. Cerré la carpeta y abrí mi laptop. Si estaban usando términos como inversionista ángel y prototipo, habría un rastro. Jimena era demasiado vanidosa para no publicarlo, y Joaquín no podía evitar alardear si pensaba que lo hacía ver como genio. En minutos lo encontré, una página de aterrizaje para una app revolucionaria de diagnóstico de salud impulsada por IA. El dominio estaba registrado a una empresa fantasma en Delaware, dirección vinculada a un buzón de UPS, sin equipo real, listado sin demo del producto. Pero ahí estaba. Nuestros primeros patrocinadores incluyen a Silvia Marrufo, conocida por su inversión estratégica en plataformas escalables. Ya lo habían hecho. Mi nombre ya estaba ahí fuera, usado como carnada. No lloré. En cambio, abrí una página en blanco en mi cuaderno y escribí 4 nombres. Luego subrayé el primero, Álvaro Benítez. Hubo un momento hace poco más de un año en que casi vendo mi anillo de boda. Lo había quitado años después de que Manuel falleciera. No por duelo, sino por practicidad. La banda se había vuelto demasiado floja y estaba cansada de preocuparme por si se deslizaba por el desagüe o en la lavadora. Lo guardé en el cajón inferior de mi tocador junto a un cepillo viejo y un ramillete seco del baile de graduación de Joaquín. Luego, una tarde fría, Joaquín llamó. Estaban en un apuro, dijo. El contrato de su departamento se había caído. Un error de cableado. Un malentendido. Jimena ya había publicado su selfie de día de mudanza, así que retroceder no era opción. Necesitaban hacer una oferta por una nueva unidad rápido. No dijo la cantidad, solo dijo, ayudaría mucho si pudieras mover algo más. Recuerdo estar sentada al borde de mi cama después de esa llamada, la luz afuera, opacándose con nubes de lluvia. Abrí el cajón del tocador y saqué el anillo de su caja. Captó la luz débil con el mismo brillo suave que recordaba del día en que Manuel me lo puso con las manos temblando. Lo elegimos juntos. Nada fancy, solo fuerte, duradero, platino, como esperábamos ser nosotros. Cerré los dedos alrededor de él. En ese entonces no me pregunté si merecían el dinero. No sopesé los regalos pasados ni cuestioné su necesidad. Mi instinto era siempre el mismo: dar. Dar hasta que la situación se asentara, hasta que todos respiraran de nuevo. Esa vez, sin embargo, dudé. Caminé hasta el joyero local. Me paré frente al escaparate y vi el reflejo de una mujer que parecía cansada de ser la primera solución a cada crisis. Me di la vuelta, regresé a casa y guardé el anillo donde pertenecía. Nunca le dije a Joaquín. En cambio, le di un cheque sacado de mis modestos ahorros con una nota que decía «solo esta vez». Nunca reconoció la nota, ni el anillo que casi desapareció para mantenerlos a flote. Esa fue la primera vez que lo sentí, realmente lo sentí. Ese silencio profundo, desgastante dentro de mí,
El tipo que te dice que has estado dando demasiado tiempo, demasiado automáticamente. Que tal vez lo que pensaste que era desinterés se había convertido en algo completamente distinto. Algo frágil, algo en lo que la gente se apoyaba sin ver las grietas, porque no había dicho no lo suficiente, no cuando se mudaron, no cuando Jimena dejó su tercer trabajo para enfocarse en su marca, no cuando Joaquín abandonó la pasantía en una ONG para construir algo más grande. Había confundido ser confiable con ser amada. Y ahora mi nombre estaba en una lista falsa de inversionistas, usado para atraer extraños. Una herramienta, un accesorio, un respaldo, no una madre, ni siquiera una persona. Me senté en el escritorio del motel esa noche, el cuaderno a mi lado, y saqué el anillo de boda de mi bolsillo. Lo había traído sin pensarlo. Algo en mí debió saber que necesitaría un recordatorio de quién solía ser, de qué tipo de amor solía existir en mi vida, el que no pedía más de lo que tenía para dar. Deslicé el anillo en mi dedo. No encajaba como antes, pero se quedó en su lugar. Luego alcancé mi laptop y abrí una nueva pestaña. Busqué a Álvaro Benítez otra vez. Encontré la firma de consultoría donde ahora trabajaba y cliqueé en el formulario de contacto. No usé mi nombre completo, solo lo suficiente para captar su atención. Asunto fraude. Usando mi nombre. Necesito hablar. SM llamó a la mañana siguiente. Contesté al tercer timbre. Hola, Silvia Marrufo. Una voz de hombre, segura familiar. Soy Álvaro Benítez. Por un momento olvidé que el aire acondicionado zumbaba. Olvidé que seguía en una habitación de motel con una maleta medio empacada en el suelo. La última vez que escuché esa voz, estaba sentada en su oficina de paredes de vidrio, limpiando el desastre de $1 millón de alguien más. Álvaro, dije lentamente. Han pasado años. Demasiados, respondió. Pero vi tu nombre y no pude no contactarte. Has aparecido recientemente, de una manera muy extraña. Cerré los ojos. ¿Viste la lista? Hizo una pausa. Sí. Su tono cambió no con lástima, sino más agudo ahora. Profesional. Un contacto me reenvió una presentación de un crucero para inversionistas. Uno de los presentadores, una startup llamada Salud de Bocó, te anuncia como patrocinadora financiera. Eso no me cuadró. No lo es, dije sin rodeos. Lo imaginé. Dudó. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. No había una versión corta para eso. Estoy trabajando en ello, dije. Álvaro suspiró. Mira, tengo una situación. Una de las firmas con las que trabajo está organizando un retiro de lujo el próximo mes, isla privada, inversionistas de alto calibre, todo el paquete. Pero hemos tenido problemas con discrepancias en los libros y el auditor interno lo señaló demasiado tarde. Necesitamos a alguien discreto, agudo, de la vieja escuela. ¿Y pensaste en mí? Recuerdo lo que hiciste en el 09, Silvia. Salvaste todo nuestro sistema trasero de colapsar. Ese fue uno de los proyectos más difíciles que tomé. Era más joven entonces, pero estaba agotada. Manuel estaba enfermo. Joaquín apenas me hablaba y pasaba 10 horas al día enterrada en facturas falsas y proveedores fantasmas. Nunca me quejé. Solo traje la verdad silenciosa y limpia. ¿Cuál es el trabajo?, pregunté. Lo explicó rápido. 2 semanas acceso total a los libros más hospedaje y comida en la isla durante el evento. Un puesto por contrato con un pago considerable. Se requería confidencialidad. Se esperaba desapego profesional. Sé que es de repente, añadió. Pero algo me dice que esto no es coincidencia. Miré mi carpeta. La empresa falsa de Joaquín y Jimena. Mi nombre en esa presentación. El crucero era parte del mismo circuito. Esta gente nadaba en las mismas aguas. ¿Puedo ver la presentación?, pregunté. La envió antes de que termináramos la llamada. Unos minutos después llegó a mi bandeja de entrada. Cliqué en la presentación, cada diapositiva más insultante que la anterior. Mi nombre centrado en un fondo oscuro, descrito como una inversionista clave, con experiencia en sistemas financieros. Incluso
Había una cita atribuida a mí elogiando su visión para transformar la salud. No había dicho nada de eso, pero ahora sabía qué hacer. Llamé a Álvaro antes de que perdiera el valor. Acepto el trabajo, dije, con una condición. Dímela. Quiero acceso a la lista de eventos del crucero, la que está vinculada a las presentaciones. No preguntó por qué. Listo. Colgué y miré mi maleta. Era hora de volver a empacar. Esta vez no como una madre escapando de su vida, sino como una mujer reclamándola. El boleto estaba reservado para el mediodía. Ida y vuelta a Puerto Vallarta saliendo el martes. Primera clase, cortesía de la firma de Álvaro. El correo de confirmación iba dirigido a SKL, mi apellido de soltera. No lo había visto en documentos oficiales en más de 40 años. Verlo de nuevo fue extraño como sostener una versión de mí misma que había guardado hace mucho. Una versión que no usaba suéteres suaves para pasar desapercibida ni se quedaba callada en las cenas solo para mantener la paz. Ese nombre pertenecía a una mujer que una vez negoció un contrato con un proveedor tan bien que terminó en un caso de estudio de Harvard. Me paré en el baño del motel y practiqué decirlo en voz alta. Silvia Cael susurré al espejo. Consultora, auditoría interna, sin afiliaciones. No sonaba extraño, sonaba restaurado. Esa noche revisé los términos del proyecto que Álvaro había enviado. Autorizaciones, confidencialidad, acceso digital completo al sistema de contabilidad y una suite penthouse en el resort al llegar. No era solo un encargo, era confianza, no la que se gana por defecto como madre, sino la que se otorga cuando alguien recuerda lo que puedes hacer antes de que te definieran por a quién criaste. No dormí mucho. Mi mente seguía reproduciendo conversaciones viejas. Ximena llamándome dulce, pero atrapada en el pasado. Joaquín poniendo los ojos en blanco cuando pregunté por el plan de negocios de su app. No me habían visto en años. No de verdad. Veían una cartera, una despensa, una reserva. Y ahora no verían nada hasta que estuviera lista. En el aeropuerto llevé el cabello recogido y una camisa de botones impecable. Sin joyas, sin adornos. Solo la mujer que solía ser vestida para trabajar. Mi pase de abordar escaneó sin problemas y subí sin mirar atrás. El hombre en el asiento a mi lado. Era joven, tal vez de unos 20 y tantos, y pasó todo el vuelo garabateando notas en una tableta. En un momento miró mi carpeta abierta y dijo: «Eso parece una hoja de cálculo seria». Sonreí pasando una página. «¿Lo es?». Asintió con respeto y volvió a su trabajo. Nadie preguntó si era la madre de alguien o la abuela de alguien. Por una vez no me redujeron a mi relación con alguien más. Era solo Silvia Cael con un trabajo por hacer. Cuando aterrizamos un auto negro con vidrios polarizados, esperaba en la acera con mi nombre en una tableta. El chofer me saludó por título. «Señora Cael, bienvenida. La llevarán directamente al resort». La brisa del mar golpeó en cuanto las puertas se abrieron. Había olvidado el olor a sal en el aire, la forma en que se posa en la piel y hace que el mundo se sienta más grande. El resort mismo se alzaba como un reino privado, escalones de mármol pulido, terrazas de madera de teca personal que se movía como bailarines. Un gerente me recibió en la entrada del vestíbulo. Hemos preparado su suite y materiales de trabajo. Sus credenciales y accesos ya están dentro. El primer grupo de inversionistas llega en 2 días. Asentí, sin charla. Cuando entré a la suite, encontré una carpeta de cuero en el escritorio. Dentro, una lista completa de presentadores. Joaquín Marrufo, Ximena Marrufo, Salud de Boco, estaban en el programa. Presentación del viernes por la noche junto a la alberca. Audiencia en vivo segmento, grabado para inversionistas globales. Me senté, abrí mi laptop y entré al portal financiero interno del resort. Mis dedos se movieron solos
como si nunca hubieran dejado de hacer este tipo de trabajo. Detrás de mí, las olas chocaban contra las rocas más allá del balcón de vidrio. No miré, ya estaba dentro del sistema. El retiro de inversionistas era todo lo que Joaquín y Jimena solían soñar: carpas blancas, cócteles de coco, servidos por personal en uniformes de lino y salas de reuniones con paredes de vidrio entre palmeras y albercas. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas reales, a menos que ya supiera las respuestas. Todos sonreían demasiado, reían con facilidad y estrechaban manos, como si ya hubieran acordado estar impresionados. Era un paraíso construido sobre una actuación educada. Me mantuve alejada de las áreas sociales. Mi credencial me daba acceso sin restricciones a los sistemas internos, facturación, presentaciones, proyecciones de pagos y, lo más importante, los portafolios preseleccionados subidos por las empresas que presentarían durante la cumbre. Salud de Boco tenía su propia carpeta. La abrí. Estaba ordenada, demasiado ordenada. Alguien había sido entrenado. Había declaraciones de intenciones, proyecciones de ingresos, un mapa de asociaciones y folletos para inversionistas etiquetados con fases: Salud de Boco, bienestar, fase 1. Salud de Boco, tecnología, fase 2. Salud de Boco, global, fase 3. Reconocí la fuente. Joaquín la usaba en cada proyecto universitario que me pedía revisar. Escarbé más pasando los PDFs hechos para el público. En una subcarpeta enterrada en metadatos, encontré formularios escaneados de incorporación. Delaware otra vez. Luego otros 2 Nevada y las Islas Vírgenes Británicas. Cada uno con nombres similares, ligeros cambios en la ortografía y propósitos vagos. Estaba construyendo escaleras. Una empresa fantasma, poseyendo la siguiente, aislando responsabilidades detrás de capas de abstracción. Era astuto, peligroso, y no lo había construido solo. El nombre de Jimena aparecía en 3 de los registros. No como cofundadora, no eran más listos que eso. Estaba listada como enlace de comunicaciones en uno y consultora de estrategia de bienestar en otro. Pero ahí estaba. El registro de LLC más reciente, de apenas 4 meses, listaba inversionista inicial y consultora financiera Silvia Marrufo. Lo miré por un largo rato. No era solo una mentira, era un marco. Un sistema diseñado para ocultar riesgos y atraer efectivo. No estaban presentando un negocio, estaban actuando legitimidad, y yo era el disfraz. Mi nombre no abría puertas, abría escudos, hacía que otros se sintieran lo suficientemente cómodos para abrir sus carteras. Después de todo, si la madre de alguien estaba a bordo, ¿qué tan malo podía ser? Seguí navegando, memorandos internos, recibos digitales, borradores de marketing. En un hilo de Slack enterrado al final, vi un mensaje de Jimena a alguien en su supuesto consejo asesor. Ella cederá. Siempre lo hace. Solo hay que presionar el botón de la culpa lo suficiente. La mantendremos visible hasta la fecha del crucero. Después de eso, no la necesitamos. El documento estaba fechado hace 3 semanas. Antes de que me golpeara. Antes de que me fuera. Antes de que me encontrara en esta isla, ya no como madre de nadie, pero aún luchando por limpiar el daño causado por las personas que una vez amé más que mi propio aliento. Álvaro me había advertido: entra en silencio, toma lo que necesites, no revuelvas el agua hasta que sepamos qué tan profundo es. Estaba empezando a ver el fondo, y era más oscuro de lo que temía. Descargué copias de todo, las guardé en una cuenta privada en la nube bajo mi apellido de soltera. Luego abrí una nueva hoja de cálculo y comencé a mapear las conexiones, trazando el flujo de dinero, resaltando las mentiras. Joaquín solía garabatear historias en los márgenes de sus cuadernos. Una vez me dijo: el truco para una buena historia es asegurarte de que todos olviden la verdad a la mitad.
pero esta vez yo recordaba, y sería yo quien contara el final. Encontré sus nombres en la lista de invitados esa misma tarde, después de terminar el mapa financiero. Ahí estaban Joaquín Marrufo y Jimena Marrufo, listados como presentadores VIP. Sus biografías eran cortas, infladas y cuidadosamente redactadas. Visionarios en el espacio de la tecnología de la salud, emprendedores casados que conectan bienestar con IA, fundadores de la startup disruptiva Salud Evoco. Debajo, en negritas: viernes por la noche, presentación principal junto a la alberca, cóctel social con inversionistas. Eran los estelares. Las mismas personas que me habían borrado de su futuro ahora caminaban confiados hacia él de la mano, respaldados por mi reputación, vendiendo sueños que nunca aprobé. No solo asumían que no me enteraría, apostaban por ello. Habían estructurado toda esta narrativa como si yo hubiera desaparecido. Cerré el documento y miré el océano por un largo rato. No fue rabia lo que se asentó, ni siquiera dolor. Fue algo más quieto que eso. Resolución. Cerré sesión en el portal, metí mi carpeta en mi bolsa y bajé las escaleras pulidas hasta el mostrador. El conserje sonrió y preguntó si necesitaba una reservación para la cena. No dije. Quiero rentar una cabaña privada en el crucero Línea Serenidad que sale el viernes por la mañana. Parpadeó. Eso es. El crucero de inversionistas ligado al retiro. Correcto, lo sé, respondí. Quiero una suite privada, cubierta superior, sin paredes compartidas. Asintió lentamente y tecleó en su computadora. Están casi llenos, pero queda una cabaña con vista al mar en la cubierta 9. Tendrá que reservar directamente con Serenidad. Pagaré en efectivo. Levantó la vista. Por supuesto. Tomó 2 horas, un corto viaje a su oficina en el puerto y una explicación breve de que me unía tarde por negocios. La mujer en el mostrador no hizo muchas preguntas una vez que vio el fajo de billetes de 500. El dinero viejo siempre calla a la gente más rápido que el encanto fresco. Al atardecer tenía mi pase de abordar y la llave de mi suite. Regresé al resort, imprimí 2 copias del rastro financiero que había construido y las sellé en sobres separados. Una iría a Álvaro si algo salía mal. La otra se quedaría conmigo guardada bajo el piso de mi cabaña hasta el momento en que necesitara salir a la luz. A la mañana siguiente me puse un sombrero de ala ancha, lentes oscuros y una blusa azul suave que no había usado en años. No era ropa de negocios, no era maternal, solo limpia, precisa e invisible lo suficiente para moverme por el vestíbulo sin levantar sospechas. Pasé por una mesa de pasajeros tempranos del crucero tomando smoothies. Una de ellos era Jimena. No me vio. Estaba muy ocupada riendo por algo que Joaquín le había susurrado al oído, una mano perfectamente cuidada, descansando en su rodilla. Se veían relajados, seguros, gente que pensaba que ya había ganado. El barco brillaba bajo el sol de la mañana, lustroso, pulido, caro, igual que la mentira que estaban vendiendo. Cuando subí a bordo, nadie revisó linajes. Nadie preguntó de quién era madre. Solo escanearon el código de barras, me dieron una bebida de bienvenida y señalaron hacia los elevadores. Mi cabaña estaba cerca de la proa silenciosa con paredes gruesas y una puerta corrediza que abría a un balcón privado. Coloqué mis cosas dentro, la carpeta en el cajón, copias de respaldo en la caja fuerte, documentos asegurados. Luego me senté en la silla tapizada junto al vidrio y esperé. Esta vez no estaba aquí para dar. Estaba aquí para ver cómo la casa que construyeron sobre mi espalda se rompía tabla por tabla. Mi nombre no estaba en ningún letrero y eso me gustaba. La cena de bienvenida se llevó a cabo en la cubierta superior, bajo toldos de lino iluminados por hileras de focos blancos cálidos. Las copas de champaña tintineaban. Los zapatos pulidos repiqueteaban en el suelo de la cubierta. Los meseros se movían
como fantasmas entre mesas iluminadas por velas, y las risas flotaban en la brisa marina como si todo fuera perfecto. Me quedé en una esquina lejana, sosteniendo un agua mineral que no quería, observando el teatro desplegarse. Joaquín y Jimena llegaron tarde con estilo. No se apresuraron. Jimena llevaba un vestido plateado sin espalda y esa sonrisa pulida que nunca llegaba a sus ojos. Joaquín, con un saco azul marino y sin corbata, escaneó la sala con la facilidad de alguien que pensaba que pertenecía ahí. Eran magnéticos, de esa manera fabricada, atractivos, bien practicados, confiados sin esfuerzo. Los inversionistas se inclinaban cuando hablaban. Vi a Joaquín descansar su mano en la espalda de Jimena como una señal escénica. Ella ladeó la cabeza y rió como si compartieran algo íntimo. La había visto hacer lo mismo con meseros. Estaban sentados cerca del frente, con un puñado de inversionistas iniciales, sus nombres ya grabados en el folleto conmemorativo del crucero. Un hombre con un blazer crema se inclinó hacia ellos y preguntó: ¿cómo lograron asegurar a alguien como Silvia Marrufo? Tan pronto Jimena apenas parpadeó. Ella creyó en nosotros desde el principio. Tuvimos mucha suerte. Joaquín asintió solemnemente. Es del tipo silencioso, siempre lo ha sido. Solo confió en nosotros para llevar la misión adelante. El hombre sonrió. Ese tipo de fe es difícil de encontrar. Brindaron por eso. Tomé un sorbo de mi bebida. Nadie me miró 2 veces. Solo era la invitada 417, listada bajo una reserva de una compañía de viajes. Mis credenciales, mi cabaña, mis preferencias de asiento, todo deliberadamente enterrado en etiquetas genéricas. Era fácil desaparecer cuando te habían entrenado para ser invisible. Pero escuchar mi nombre, mi verdadero nombre, hablado como una marca que tenían licencia para usar, encendió algo dentro de mí. No rabia, ya no tristeza, solo una claridad final. No tenía ni idea de que respiraba el mismo aire. Me alejé de la cubierta, después del postre desapercibida, y regresé a mi cabaña. La noche se había vuelto más fresca y la luna colgaba baja sobre el agua negra silenciosa y enorme. Me senté en el pequeño escritorio, abrí mi laptop y revisé los archivos de la presentación cargados para el pitch de mañana. Ya conocía el guión. Había escrito mejores hace décadas. Pero no estaba aquí para arreglar nada esta vez, solo para dejar que fallara. Todo lo que necesitaba hacer ahora era esperar. Solo lo suficiente para ver las primeras grietas. Solo lo suficiente para dejar que las personas equivocadas hicieran las preguntas correctas. Y luego les daría respuestas. Reales, completas, implacables. Del tipo que ninguna presentación sobrevive. Lo conocí en el salón, cerca de la cubierta inferior. Joven, tal vez de 22, su uniforme decía soporte técnico, pero la agudeza cansada en sus ojos me dijo que manejaba más que micrófonos rotos. Estaba ajustando una lámpara detrás del escenario cuando le pregunté si tenía un momento. Depende, dijo sin levantar la vista. Tengo una petición, dije con calma. No es complicada. Y pagaré por adelantado. Eso lo hizo mirarme. Le di un pequeño sobre con lo justo visible para mostrar la tarjeta prepagada dentro. Necesito que te asegures de que se guarde una grabación durante el pitch de mañana por la noche. Arqueó una ceja. Todo el evento se graba por defecto. Sí, dije. Pero necesito todo lo que se diga en la mesa 9. Audio directo. No solo la presentación, las conversaciones en la mesa, charlas casuales, comentarios fuera de guión. Dudó. Eso no está exactamente en mi descripción de trabajo. No tiene que estar por escrito. Hice una pausa. Encontrarás un micrófono portátil en el cajón de la cabina de tecnología. ¿Sabes de cuál hablo? Solo colócalo en la parte inferior de la mesa 9. Pegado si es necesario. No respondió de inmediato. Solo me estudió como si intentara decidir si valía la pena el problema. ¿Es para cosas legales?, preguntó finalmente. Es por la verdad, dije.
Su mirada se quedó un segundo de más, luego asintió lentamente. ¿Tendrás el archivo antes del amanecer? Tomó el sobre. No necesitaba decir gracias. Ambos entendíamos los términos. Salí del salón sin otra palabra. De vuelta en mi cabaña, abrí mi cuaderno y pasé a la página que había marcado la noche anterior. No era un registro esta vez, solo una lista simple de hechos, atribución falsa de identidad de inversionista, números inventados de ronda inicial, empresas fantasma no declaradas, uso indebido de la reputación financiera de otra persona, todo documentado, todo ligado a los mismos nombres. Deslicé la página en una carpeta separada, etiquetada reproducción. Si las cosas salían según el plan, el pitch de mañana sería el clavo final. Sus palabras, no las mías. Sus mentiras en sus voces. No vendría de mí, no directamente, pero sería yo quien jalara el hilo. Y cuando el hilo finalmente se rompiera, estaría lista para cruzar el escenario que construyeron con mi nombre, solo que esta vez tendrían que decirlo con los ojos bajos. La fiesta de cócteles era solo por invitación. Corbatas negras, detalles dorados, copas aflautadas. El tipo de espacio donde los tratos se susurraban y las mentiras se convertían en moneda. No estaba en la lista de invitados, pero no necesitaba estarlo. Había observado suficientes noches como esta desde el fondo de salas de conferencias en mi vida pasada para saber exactamente cómo mezclarme. Todo lo que necesitaba era postura y silencio. Rodeé el borde del evento lentamente, fingiendo admirar los bocadillos hasta que los vi. Mesa 9. La más cercana al balcón. Joaquín ya iba por medio trago, una mano agitando una copa, mientras la otra descansaba ligeramente en el hombro desnudo de Jimena. Estaba en su elemento, hablando más alto de lo necesario, insertando risas donde no encajaban, intentando ser el hombre que pensaba que los poderosos querían ver. Me acerqué más lo suficiente para escuchar, pero no para ser notada. Finalmente se quebró, decía Joaquín a un hombre con chaqueta de terciopelo. En medio de la noche, maletas hechas, se fue sin decir nada, como si fuera un colapso de telenovela. El hombre rió. Tu mamá Joaquín sonrió con sorna. Sí, la señora perdió la cabeza. Años de presión, supongo. La estuvimos cargando un tiempo, haciéndola sentir importante. ¿Sabes, Jimena? Rió suavemente. Pensaba que mandaba porque pagaba cosas. Qué tierna. Mi corazón no se movió. Ya está acabada, continuó Joaquín, rellenando su copa, totalmente desconectada. Probablemente en algún motel en un pueblo del que nadie ha oído. No se va a recuperar de esto. No sabe cómo. Ahí estaba, mi funeral servido sobre una bandeja de bocaditos de cangrejo y champaña. Y aún así, ahí estaba yo, a 1,5 metros, aún respirando, aún más erguida que cualquiera de ellos. No me veían. Ya no era real para ellos. Solo un dispositivo narrativo descartado, un personaje eliminado para despejar el escenario. No me inmuté. No lloré. En cambio, me di la vuelta y me dirigí a la cubierta inferior. El archivo estaría esperándome pronto. Pero antes de eso, tenía algo más que hacer. Algo final. Algo público. El salón brillaba. Los reflectores danzaban sobre carteles lustrosos, posavasos con marca y anfitriones sonrientes que se movían con la confianza de quienes venden éxito. Filas de sillas llenas de inversionistas elegantes, hombres con trajes de lino, mujeres con ojos agudos y portafolios más afilados. La noche final de presentaciones era la joya del crucero, y Salud de Boco estaba lista para cerrarla. Llegué temprano desapercibida. El asistente, el mismo chico de la cubierta inferior, ya estaba sentado detrás de la mesa de tecnología. Levantó la vista, una vez dio un leve asentimiento y tocó 2 veces la consola frente a él. Me retiré a las sombras, cerca de la cortina, a la derecha del escenario. Al otro lado de la sala,
Joaquín ajustó los puños de su chaqueta. Jimena revisó su reflejo en la superficie pulida de un enfriador de vinos. Estaban listos para vender su fantasía, pero yo había traído la verdad. El anfitrión tomó el micrófono con su característico estilo. Damas y caballeros, gracias por unirse a nosotros en este viaje inolvidable. A continuación, nuestros innovadores de cierre de la noche, las mentes detrás de Salud de Boco. Demos la bienvenida a Joaquín y Jimena Marrufo. Los aplausos crecieron. Los reflectores giraron. Caminaron al centro del escenario, radiantes en su facilidad practicada. Joaquín comenzó su apertura. Salud de Boco no comenzó como una empresa, sino como una conversación. Apenas escuché, porque sabía lo que venía después. En la mesa de tecnología, el asistente alcanzó debajo de la consola y deslizó el USB. Luego presionó reproducir. No en la presentación, sino en el archivo que había etiquetado Mesa 9.mp4. El audio salió de los altavoces claro, como el cristal, con el murmullo bajo de la conversación detrás. Y luego, la voz de Joaquín. Finalmente se quebró. En medio de la noche, maletas hechas, se fue sin decir nada. El silencio cayó sobre el salón. Luego vino la risa de Jimena, ligera, aguda, familiar. Pensaba que mandaba porque pagaba cosas. ¡Qué tierna! La sala se quedó inmóvil. Alguien jadeó. Una mujer mayor en la segunda fila bajó su copa sin beber. Y luego Joaquín, otra vez. Ya está acabada. Totalmente desconectada. Probablemente en algún motel en un pueblo del que nadie ha oído. No se va a recuperar de esto. No sabe cómo. Di un paso adelante, no al escenario, no a la luz. Solo lo suficiente para que la gente girara. Jimena me vio primero. Se congeló con los labios entreabiertos. Joaquín levantó la vista y vi cómo el color se le drenó del rostro. El reconocimiento llegó lento y luego rápido, como un golpe repentino de agua fría. El anfitrión tartamudeó inseguro, desintervenir. El archivo siguió reproduciendo. Alardes, risas, palabras destinadas a las sombras ahora quemándose bajo las luces. La verdad no tenía adornos, no los necesitaba. Hablaba con su voz, con su tono, y en el silencio que siguió cuando el clip terminó. El asistente no levantó la vista, solo expulsó el USB, lo guardó en su bolsillo y se recostó con las manos cruzadas. No hablé. Todavía no. Quedaba una pieza más por mover y ya estaba caminando hacia ella. El silencio era ligero, pesado en su contención. Los ojos giraron como una marea, todos siguiendo el cambio de postura de Joaquín. Jimena se había congelado por completo, los labios entreabiertos, una perla de sudor brillando en su sien. La pantalla detrás de ellos parpadeó a negro. Y luego vino su voz otra vez solo, que esta vez en vivo. «Esa es mi madre», dijo Joaquín. Su tono se quebró con una sonrisa forzada, pero el filo ya estaba ahí temblando bajo la superficie. Dio un paso hacia mí, los brazos abiertos, como si me invitara a un chiste que todos compartíamos. Ella no entiende el contexto. Esto fue un momento privado sacado de «no lo dejé terminar». Di un paso adelante, luego otro, sin micrófono, sin luces, solo yo en flats y una blusa blanca, la mujer que él esperaba que se quedara callada. Fui su madre, dije mi voz firme. Ahora solo soy su lección. Jadeos pasaron como una ola por la multitud. Nadie aplaudió, nadie sonrió. La boca de Joaquín se abrió, luego se cerró. Jimena parpadeó fuerte, mirando hacia la salida, como si ya estuviera planeando desaparecer. Seguí no con un discurso, sino con hechos. Las empresas listadas en su presentación, 3 son fantasmas. Una está registrada a mi nombre sin mi consentimiento. Los documentos los descargué, yo los revisé y los compartí con la firma que me invitó aquí. Murmullos crecieron detrás de mí. Cambios de postura. Algunos inversionistas sacando sus celulares. Fui su primera financiadora. Sí, continué. Financié su universidad, su boda. Su primer coche, su enganche.
usaron ese patrón BC System. Capítulo 16. El congelamiento. Para cuando llegué a mi cabaña, los correos ya habían comenzado. Primero llegó la confirmación del investigador de la Comisión de Valores. Su presentación ha sido recibida y registrada para revisión urgente. Luego un mensaje de la División Antifraude del banco. Las cuentas vinculadas a Evoco Holdings y Clarimar Wellness LLC habían sido marcadas y congeladas pendiente de investigación legal. Otro de Álvaro. Hiciste bien en actuar cuando lo hiciste. Las tormentas silenciosas causan el mayor daño. Me senté en el borde de la cama y exhalé. No era alivio lo que sentía, solo el movimiento asentándose por fin. La carpeta que había subido, fechas, registros, audio, documentos falsificados, fue suficiente. No necesité testificar, suplicar ni abogar. Solo documenté lo que habían construido y dejé que sus propias palabras hicieran el Juan May System. Capítulo 17. Un rostro en el vestíbulo. Sabía que estaría esperando. El vestíbulo estaba más silencioso de lo usual esa mañana, el murmullo de los pasajeros regresando, reemplazado por el tipo de silencio que sigue a la vergüenza. Los miembros de la tripulación evitaban el contacto visual. Algunos invitados susurraban cerca de la barra de café. La reputación que Joaquín llevaba a bordo, pulida, importante, intocable, se deshacía rumor por rumor. Bajé del elevador, rodando mi maleta detrás de mí. Mi paso era medido, no rápido. Ya no necesitaba correr. Ahí estaba Joaquín, encogido en un banco bajo del vestíbulo, las manos colgando entre las rodillas, los ojos escaneando el pasillo como un niño fuera de la oficina del director. Cuando me vio, se levantó demasiado rápido, derribando un periódico del asiento a su lado. Se agachó a recogerlo torpe, como si no supiera qué hacer con las manos. La corbata había desaparecido, el cuello arrugado. El espectáculo había terminado. Ma, dijo su voz apenas un susurro. Por favor, habla conmigo. No dejé de caminar, no por crueldad, sino porque no tenía nada más que explicar. Ma comenzó de nuevo caminando a mi lado, su voz subiendo con desesperación. Lo entiendo, ¿sí? La regué. Entré en pánico. No sabía que congelarían todo tan rápido. Seguí moviéndome. Me siguió hacia la pasarela, igualando mi paso ahora. Solo mira, sé que me criaste mejor que esto. Lo sé. Y sé lo que dije en la grabación, no lo dije en ese sentido. Estaba intentando impresionar a un tipo que vale 500 millones. Estaba hablando sin me detuve. Me di la vuelta. Lo miré. «¿Me diste una bofetada?», dije voz baja. «Vendiste una fantasía usando mi nombre. Construiste un futuro donde yo no existía porque pensaste que no me daría cuenta. O peor, pensaste que no importaría». Su boca se abrió, luego se cerró. «No solo mentiste», continué. «Practicaste el borrado. Y eras bueno en eso hasta que alguien te recordó que aún tengo voz». Sus ojos brillaron. «¿Podemos hablar?», negué con la cabeza. «No hay nada que pueda decir ahora que hubieras escuchado entonces». Ajusté la correa de mi bolsa, me di la vuelta y caminé por la rampa. Detrás de mí no escuché pasos, solo el leve zumbido del motor del barco, aún funcionando incluso después de que todo se detuvo. El aire se sentía diferente en Mazatlán, más fresco, un poco más salado por el mar, un poco más silencioso de lo que recordaba. Pero tal vez era yo la que había cambiado, finalmente sintonizada con una frecuencia que no pedía caos. El departamento estaba al borde de la costa, entre dos casas desgastadas con macetas y carillones de viento desvaídos. No era grandioso, no el tipo de lugar que alguien llamaría aspiracional, pero era mío, a mi nombre, sin cofirmantes, sin compromisos. El proceso de cierre fue fluido. Transferí el pago desde mi propia cuenta, una que llevaba solo mi nombre, Silvia Cael, sin marrufo, sin el fantasma de lo que me habían reducido. Me mudé con solo 3 maletas y una caja de libros viejos, sin reliquias, sin fotos enmarcadas, sin eco de personas que alguna vez creyeron
que mi valor comenzaba y terminaba en el fondo de mi cartera. La primera semana compré un caballete usado a una maestra de arte jubilada al otro lado de la ciudad. Lo vendió barato, incluyó un pequeño set de pinceles y tubos de pintura al óleo medio secos que sus manos ya no podían usar. Le agradecí y lo llevé a casa en la cajuela. No había pintado en años, no desde que mi madre falleció, y dejó un lienzo sin terminar solo 3 pinceladas azules y el contorno a lápiz de un pino. Lo encontré una vez limpiando su ático y lo guardé en mi closet sin pensar. Ahora desearía haberlo traído, pero ya no necesitaba una plantilla. La primera mañana abrí las ventanas de par en par, dejé entrar la brisa del mar y pinté lo que venía a mi mente. Un paraguas rojo, un trozo de muelle, la espalda de una mujer mirando al horizonte. No necesitaba ser hermoso, solo necesitaba ser mío. No hubo llamadas, ni mensajes. El ruido se había desvanecido. Incluso el silencio se sentía nuevo. Hice café por las mañanas. Caminé al mercado local por frutas. Saludé a vecinos que no preguntaban mi historia. No estaba escondiéndome, solo estaba comenzando. En algún momento de ese silencio comencé a tararear de nuevo, suavemente, como solía hacerlo antes de las noches largas, llenas de hojas de cálculo y transferencias cargadas de culpa. Ya no estaba esperando. Estaba construyendo lentamente en silencio, completamente desde cero. No volví a escribir su nombre, ni en mis diarios, ni en formularios, ni siquiera cuando llené los papeles de contacto de emergencia para la asociación de condóminos. Dejé esa línea en blanco, no porque no hubiera nadie para listar, sino porque no le debía al mundo un marcador para alguien que me borró mucho antes de que me fuera. Había poder en la omisión. Al principio pensé que podría lamentar la ausencia, pero pasaron los días y no lo hice. No de la manera que esperaba. Lo que sentí, en cambio, fue espacio, como si mi mente hubiera sido un ático abarrotado y alguien finalmente hubiera abierto la ventana. El cuaderno de cuero que una vez usé para rastrear cada préstamo, cada cheque de cumpleaños, cada transferencia nocturna, lo llamaban la Biblia de Ma. Aún estaba en mi estante. Pero ahora se veía diferente, más pequeño de alguna manera, más honesto. Lo saqué una noche después de pintar mis manos, aún salpicadas de cobalto y ocre. Pasé las páginas, las entradas ordenadas y fechadas. 2012. Enganche dúplex, $180,000. 2015. Último semestre de la escuela de Jimena, $92,000. 2018. Falta de cobertura médica, $15,600. Pasé los dedos sobre la tinta. Cada línea, una versión de mí misma, silenciosa, confiable, esperanzada. Pero algo en mí necesitaba más que llevar registros ahora. Así que pasé a una página limpia. En la parte superior escribí lo que guardé para mí. Y debajo, en una nueva columna, comencé. Mayo, primera mañana sin obligaciones. Junio, brisa del mar en la ventana de mi cuarto. Julio, pinturas al óleo que mancharon el puño de mi suéter. Agosto, risa la mía sorprendente y repentina en el pasillo 3 del mercado. Escribí sin cálculos, sin signos de pesos, sin justificaciones, solo momentos. No había categoría para esto en la versión antigua de mí. No había forma de tabular la sanación. Pero aquí ahora no necesitaba permiso para empezar un nuevo tipo de contabilidad. Cuando cerré el libro, esa noche no lo guardé en un cajón. Lo dejé en la mesa abierto en esa página. Porque la paz aprendí no era la ausencia de dolor. Era la presencia de mí misma, ininterrumpida, no comprada, y finalmente sin disculpas. Tomó 3 semanas decidirlo. No porque estuviera dividida, sino porque quería hacerlo con intención. Cada transferencia que hice antes fue reactiva a giros urgentes, depósitos tocados por la culpa, soluciones para el desastre de alguien más. Esta era diferente. Venía sin vergüenza, sin miedo, sin preguntarle a nadie primero. Me senté en el escritorio de mi departamento
el mar ondeando silenciosamente afuera, y entré a mi cuenta. El saldo parpadeó frente a mí, más de lo que necesitaba, más de lo que gastaría. Siempre viví con sencillez, no por escasez, sino por elección. Y ahora, después de todo, tenía algo que dar, que no desaparecería en el nombre de alguien más. Abrí el sitio del Fondo para Mujeres del Norte, una organización pequeña, poco publicitada pero real. Ofrecían becas a madres solteras que habían dejado hogares abusivos o estructuras familiares que intentaron enjaularlas. Mujeres reconstruyendo desde las cenizas. Mujeres que no necesitaban lástima, solo espacio y un impulso de momentum. Llené el formulario. En el mensaje del donante escribí para las mujeres a las que les dijeron que eran demasiado ruidosas, demasiado suaves, demasiado tercas, demasiado cansadas, y aún así amaron. Presioné. Enviar. La confirmación cargó lentamente. Esperé. Luego llegó el correo. Gracias por su donación. Su regalo financiará 3 becas completas, incluyendo estipendios de vivienda para el próximo año académico. Exhalé por la nariz. Una risa suave y completa se enroscó en mi pecho. Más tarde ese día, caminé al pueblo. No necesitaba nada en realidad. Solo quería moverme. Ser un cuerpo en movimiento, no solo un recuerdo detenido. Pasé por una pequeña joyería, entre una librería y un café. El escaparate llamó mi atención, anillos brillando bajo luces suaves, soportes de terciopelo debajo de ellos. Parejas dentro se inclinaban sobre los mostradores. Los vendedores susurraban sobre claridad, corte y garantías de por vida. Miré mi mano. El anillo aún estaba ahí. El mismo que casi empeñé hace años, cuando Joaquín necesitaba un poco más para los de la mudanza, y aún no había aprendido a decir que no. Me lo quité en el carro, me senté en el estacionamiento por 20 minutos, y luego, en silencio, me lo volví a poner. Se quedó conmigo a través de cada retiro, cada traición, y ahora se quedaba no como un recuerdo de quién había sido para otros, sino como un símbolo de lo que finalmente guardé para mí. Pasé por el escaparate sin detenerme, sin mirar atrás, sin dolor en el pecho. Si el teléfono sonara en ese momento, si la voz de Joaquín cortara el aire, no estoy segura de que la reconocería. No porque hubiera olvidado, sino porque había reescrito la versión de mí que siempre escuchaba. No tenía nada más que darle, y por primera vez no lo sentía.